Hoy vamos con la sexta parte del tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Y precisamente como portada hemos puesto una fotografía, una ilustración de hecho, de un dibujo con el cual yo desde pequeño he subido y es precisamente quizás la imagen que más tengo presente cuando al poco tiempo de entrar en la iglesia empecé a ver este dibujito en algunos lugares y siempre me hizo tener muy presente que era el momento de la venida de Jesús, la segunda. Un momento realmente especial en el cual difuntos van a ser alzados otra vez de nuevo y junto a los vivos que hayan quedado serán arrebatados al cielo para vivir con Dios durante 1000 años y después volver aquí. Y esta imagen quizás es una de las que más me llegó a impactar y de las que guardo más cariño y de las cuales siempre pienso, y ahora más que nunca, qué pronto veremos esto, pero no ya como una ilustración, sino como un hecho. Y mirad que precisamente al fondo de estas imágenes, de este dibujo, se ven como ciudades destruidas, todo arrasado. Esto que aún parece ciencia ficción, en breve va a ser tristemente una realidad por culpa nuestra, por culpa del pecado en la tierra, de haber aceptado la transgresión de Satanás también como nuestra, de haber seguido sus pasos. Y la humanidad va a acabar muy mal, con excepción verdaderamente de unos pocos, una minoría por desgracia. Pero bien, antes de empezar el tema, como siempre, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude siempre a comprender, a entender todo lo que tú nos quieres decir, y especialmente en un tema como el de hoy, que nos va a ir llevando a unas ciertas conclusiones que a veces no siempre tenemos presentes. Tú das luz, Señor, y queremos pedírtela que nos des más, y que nos ayudes a saberla compartir para preparar un pueblo para tu venida. Ayúdanos a formar parte plena de él. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, vamos a empezar con un texto que se halla en el libro de Génesis y que también hace referencia a la segunda venida de Jesús. Y sabéis, se halla en el capítulo 1. Y estuvimos hablando precisamente ayer del capítulo 1, pues ¿sabéis dónde se halla este texto? En el versículo 1, solo al inicio de nuestras Biblias, solo empezar en estas lecturas de todo lo que es la Biblia, se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la segunda venida de Jesús? Pues ya os dije que iríamos viendo qué tiene la creación que ver precisamente con la segunda venida de Jesús. Pero además hoy vamos a ver algo que está precisamente en este primer versículo. Ya veis que yo os lo he leído en español, tal como lo tenemos en nuestro idioma, pero ahora iremos cambiando imágenes y vais a ver cómo nos vamos a llevar alguna sorpresa. Y creo que unas sorpresas muy agradables, porque vamos a entender que la Biblia tiene auténticas maravillas. Aquí es donde nos quedamos ayer, donde iba a empezar. Está extraído de este lugar que veis aquí. Y voy a ir directamente a la parte que me interesa mostraros. Creo que tiene partes muy buenas este estudio, otras evidentemente están un poco quizá fuera de onda, pero me gustaría centrarme y poderos mostrar cómo se escribe en hebreo Génesis capítulo 1, versículo 1, cómo aparece en el hebreo. Bereshit bra Elohim et hashmayim vet haeretz. Esto, supongo que mucho mejor pronunciado de lo que yo he hecho, es como aparece en hebreo nuestro primer texto bíblico.
Y mirad qué nos pone el autor de este artículo, de este estudio. Este es el texto en hebreo. La primera palabra le da el título al primer libro. En hebreo, Génesis, se le conoce como Bereshit, que quiere decir en el principio. Este primer versículo está compuesto por 7 palabras, igual que los días de la creación. El apóstol Pedro nos da una indicación que no debemos ignorar. Y atención porque este texto, ya os dije que era un texto clave, y aún hablaremos más de él. Pero cuidado, no solo este texto, también el que va después. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El libro de los Salmos ya nos hablaba con anterioridad sobre esto. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmo 94. Bien, una vez leído esto, quizás alguno se habrá sorprendido. ¿Será una casualidad que precisamente este primer versículo conste de 7 palabras en hebreo, al igual que los 7 días de la creación? Vamos a ir desglosando detalles interesantes al respecto, que nos harán pensar, y mucho. Pero ya veis, ¿por qué el autor pone también aquí estos 2 versículos, el de 2 de Pedro 3:8 y el Salmo 94? ¿Un día como 1000 años? ¿1000 años como un día? Esto es una indicación importante, no ignoremos esto. Luego lo veremos con más detalle. Las Escrituras nos indican que el Señor creó el mundo en 6 días, y fue la creación de la siguiente manera. Primer día, aparición de la luz, día y noche. Segundo día, cielo, atmósfera y mares. Tercer día, surgimiento de los continentes y aparición de la vegetación. Cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. Sexto día, los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, terminada la obra creadora, Dios ve que lo que había hecho era bueno y descansó. Así fue creado el mundo, aun cuando muchos se resistan a creerlo, y está descrito a través del primer capítulo de Génesis. Pero más allá de la magnificencia de su creación, que por sí sola merece toda alabanza, pues creemos que Dios fue el creador de todo y no fue la creación producto del azar, creemos además que en la creación del mundo el Señor dejó implícito lo que podríamos llamar un anteproyecto para el futuro de la humanidad, del cual ciertamente aún tenemos mucho por descubrir. Sin embargo, según la propia tradición judía, estos días tienen un significado muy especial. Y vamos a ver en qué consiste esto. Primer día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana, un día. El primer día, la luz, la Torá, la palabra del Señor. Juan en su Evangelio nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Texto que se halla en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Al Mesías mismo vemos en este primer día de la creación. Es más, podríamos añadir unas palabras de Jesús. Yo soy la luz, dijo, ¿no? La luz del mundo. Segundo día, Génesis 1, hasta el 6:10, que nos dice, la separación de las aguas. Aparece Noé en la historia y fue separado de la gente perversa que pereció en las aguas. Estamos hablando de tradición judía, cómo ellos pueden llegar a englobar una cosa con otra. Evidentemente para ellos el Mesías es algo que está en el futuro, porque no han aceptado a Jesús como tal, pero nosotros, sabiendo esos conceptos, evidentemente lo encajamos enseguida con Jesús. Pero ya veis, en este segundo día se llega a la conclusión también de que se habla de aguas y por tanto
también Noé es un símil al respecto. Y además, la gente pereció, los perversos, en esas aguas, recordemos eso. Tercer día, aparición de la vegetación, los frutos, la hierba. Aparece en la historia Abraham, un hombre justo que crece como la hierba y sale de él todo un pueblo que es su fruto, sus hijos que aceptan la Torá en el monte Sinaí. Interesante asociación de conceptos. Cuarto día, y os lo remarco, cuarto día. La creación de las lumbreras del cielo. Para el judaísmo significan los dos templos de Jerusalén, desde donde brilló la luz que salió al mundo. Para nosotros el suceso más importante de la historia, la venida del Mesías a este mundo. Luego veremos esto en detalle, dice el autor. Pero deberíamos pensar algo más. ¿Solo primera venida de Jesús? ¿Esa luz que viene al mundo? ¿Cómo vendrá Jesús en su segunda venida? ¿Vendrá acaso apagado, oscuro? ¿O vendrá precisamente con una gran luz? Se habla de dos lumbreras en el cielo. Quinto día. Los animales del mar y las aves, las enseñanzas del Mesías y su conocimiento se esparcirían a través del mundo como las aves, y quienes creerían en él se multiplicarían como los peces del mar. Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares. ¿Qué significado tiene eso en las Escrituras? Significan pueblos, naciones, muchedumbres, tal como cita Apocalipsis 17:15. Sexto día. El hombre fue creado al sexto día. El 6 es número de hombre. Es en el sexto milenio y sobre todo en el último siglo de este sexto milenio donde el hombre alcanzaría su más alto nivel de desarrollo y conocimiento, pero también al periodo de rebelión del hombre hacia Dios. Vendrá una piedra pequeña que golpeará los pies de la estatua, que representa los imperios del hombre, y la derribará, y esa piedra pequeña, bueno, dice roca, también nuestras Biblias, se transformará en un gran monte que cubrirá toda la tierra. Es la imagen del Mesías, retornará, pondrá fin al gobierno humano y reinará por 1000 años. 7. El séptimo día. Terminada la obra creadora, Dios ve que lo que había hecho era bueno y descansó. El séptimo día corresponde al séptimo milenio, que es el gobierno del Mesías sobre la tierra. Atención a esto. Mirad, se nos está diciendo que es el séptimo milenio, que es el gobierno del Mesías sobre la tierra. Recordemos que precisamente cuando llegamos al año 6000, que es el momento del retorno de Cristo, y aún iremos viendo mucho más si hay gente que aún no se cree esto, y ese espacio que va del 6000 al 7000 es precisamente ese milenio que muchos esperan que el Mesías esté aquí en la tierra y gobierne todo el mundo entero. No va a ser así. Va a ser el milenio en el cual vamos a ser trasladados al cielo, mientras en la tierra todo queda arrasado y solo queda Satanás con sus ángeles. Después volveremos aquí, pero eso ya forma parte del inicio del otro milenio. Pero aún así, después de ver estas conclusiones, sigue diciéndonos: como lo mencionamos, el Señor trazó el plan redentor del hombre en la creación, 6000 años donde traerá todas las cosas a su final. En 6000 años concluirán todas las cosas, y al séptimo traerá descanso y justicia sobre la tierra, cuando el Mesías venga y reine por 1000 años. Como explicamos anteriormente, el primer versículo está compuesto por 7 palabras equivalentes a los días de la creación. Desde Adán hasta la venida del Mesías pasaron 4000 años siguiendo esta lógica. Cada palabra del primer versículo representa 1000 años. La cuarta palabra hebrea del primer versículo de Génesis corresponde a la palabra hebrea et, es decir, al año 4000 de la historia, que está representado de la siguiente forma, tal como veis expresado aquí en letras hebreas. Mirad cómo a través del mismo texto de la creación y en hebreo, por lógica, se llega a esta conclusión. ¿Y sabéis esta conclusión a la que el autor ha llegado? Y creo que sin ser adventista, por lo que llega a decir aquí, se da cuenta de que realmente hay algo que cuadra, y es que precisamente en el año 4000
aparece el Mesías, nacimiento de Cristo en Belén y algo más, hasta su muerte. Pero tengamos esto presente y memoricemos cómo esta extraña conclusión, que para muchos puede ser una auténtica bobada, vamos a ir viendo cómo nos sorprenderá aún más cuando veamos que esto de bobadas tiene muy poco. Estas letras hebreas, estas que veis aquí abajo, corresponden a la primera y la última letra del alfabeto hebreo, el alef y la tau. Para el alfabeto griego es equivalente al alfa y la omega. Para nuestro entendimiento, hablar del alfa y la omega, sabemos inmediatamente a qué se refiere. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. El profeta Zacarías también hace alusión al Mesías y cita Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, en hebreo et, que es igual a alef y tau, estas dos letras, la del primero y la última, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en hebreo, cuando se escriben las cosas, no se escriben por casualidad, y ya nos daremos aún más cuenta de ello. En hebreo bíblico estoy hablando, por supuesto. Et es la cuarta palabra en Génesis 1:1, y para los judíos, tal como para nosotros, el alfa y el omega, esto habla del Mesías. En el cuarto día de la creación, Dios creó el sol. El profeta Malaquías nos dice respecto a esto: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. El profeta estaba profetizando aquí la venida del Mesías. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, el Mesías de Israel, Hechos 4:12. El cuarto día de la creación nació el sol. El cuarto día en la historia del hombre, es decir, el año 4000, nació el Mesías, quien traería salvación a la humanidad. ¿Lo veis un disparate? Tiene toda la lógica del mundo. Y a veces pensamos que, somos los que hemos descubierto que hay una simbología entre tal cosa y tal otra, un paralelismo total, y no está definiendo solo una cosa, sino que hay más. Esto es la forma de proceder ya de muchos años atrás. Pero hay personas que se creen que si no es una profecía que pone tal cual las cosas, ya no puede ser. No, hay profecías y hay simbologías con paralelismos. Si no entendemos esos conceptos, nos vamos a quedar no en la mitad de cuestiones, nos vamos a quedar, yo diría, súper bajos para entender lo que realmente necesitamos comprender. El plan redentor de Dios consta de 7000, que equivalen a los días de la creación. Hay muchos ejemplos de ello en las Escrituras. En las Escrituras siempre tenemos imágenes de lo que vendría. Veámoslo en los siguientes ejemplos. Y aquí nos cita unos cuantos ejemplos. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Los hijos de Lea, y aquí nos da toda una explicación sobre los significados de nombres, y también son 7. Moisés, después de 6 días, fue llamado al monte Sinaí para entrar en la presencia de Dios. No sé si esto suena de algo. 6 días y al séptimo, ¡pam!, está en la presencia de Dios. Los esclavos trabajan 6 años y al séptimo son libres. El rey Joás, Atalía mató a toda la descendencia real. Joás fue ocultado en la casa del Señor por 6 años. Al séptimo año comenzó a reinar sobre Israel. ¿Casualidades? La transfiguración. Después de 6 días el Señor se transfiguró delante de sus discípulos. Todo esto estuvimos mostrándolo también en los temas del tercer Elías. Ya veis cómo no es ningún invento nuestro. Otras personas se han dado cuenta de sobras de esto. La resurrección de Lázaro tuvo lugar después de 6 días. Curioso, ¿eh? 6 días y después, ¡pam!, resurrección. Las bodas de Caná, séptimo día. El primer capítulo de Génesis se refiere a la creación, pero más que eso, es un anteproyecto del destino de la humanidad
y de la venida de nuestro Mesías. Seguiremos analizando este primer libro de las Escrituras, etcétera, etcétera. Pues bien, ya vemos que la correlación entre una cosa y otra es sencillamente una evidencia total. Es que es obvio, porque sí, se ve, no hace falta ser un lumbreras. Esto no quiere decir que porque no lo hayamos sabido antes, esto es mentira, ni mucho menos. Porque la misma Biblia ya estamos viendo cómo nos está dando estas connotaciones entre paralelismo de textos bíblicos con referencias a la primera venida y a la segunda venida de Jesús. Mirad que he encontrado en catholic.net, Latau y Ezequiel 9, 4 al 6. Hemos visto que era Latau. Pues ahora vamos a ver cómo todo esto aparece en las Biblias y nos plantea alguna cuestión que nos va a dar, precisamente tirando del hilo, una luz que creo que vale la pena, que no podemos desestimar para nada. Ya presenté en tema de puertas dimensionales la Tau y cómo alguien la está utilizando. En estas nuevas temáticas vamos a volver a mostrar algo al respecto. Pero vamos a centrarnos primero aquí. Mirad cómo en este lugar, catholic.net, hay una persona que lanza una cuestión y otro le va a responder. Estad atentos a lo que aquí sale, porque es interesante. Dice: hola, paz y bien, en una investigación que estoy haciendo sobre la cruz para mi novia, ex testigo de Jehová, me encontré con este interesante pasaje de Ezequiel, donde habla de una marca, entre comillas, que debe ponerse en la frente a los que odian el mal y deben ser protegidos del desastre. Pues bien, esta marca tiene forma de tau según las traducciones católicas. Esta marca tiene forma de tau. ¿Qué forma es? Ya iremos viendo. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén dice: recorre la ciudad, Jerusalén, y marca con una cruz a los hombres que gimen y lloran, pero no toquen a los que llevan la cruz en la frente. Esto dicen algunas versiones bíblicas sobre este texto. Investigué qué dice la Septuaginta, pero solo usa la palabra semeion, que significa marca. No hay ninguna referencia a una cruz o una tau. Ya nos estamos dando cuenta que una tau, por tanto, es una cruz como signo. Luego busqué en la Vulgata y resulta que ahí sí aparece: et dixit Dominus ad eum transi per mediam civitatem in medio Jerusalem et signa tau super frontes virorum gementium et dolentium super cuntius abominantibus quae fiunt in medio eius. Así está escrito en latín. Sí, yo lo digo mal, seguro, pero está escrito así. En Nácar Colunga, que ya sabéis que es una versión bíblica, dice: pon por señal una tau sobre las frentes. Siguiendo con el tema, averigüé que hay padres de la Iglesia católica, evidentemente, que entendieron este texto como una base para justificar la costumbre de la señal de la cruz, y lo relacionaron con el texto de Apocalipsis, que habla de aquellos que llevan el sello en la frente. Lamentablemente no sé hebreo, en griego y latín me defiendo bastante bien, así que me fui a una gramática de hebreo bíblico para buscar la famosa tau. Pero hallé una letra que no se parece a una T, sino a un cuadrado sin el lado inferior. Tengo pues varias confusiones y espero que ustedes puedan ayudarme. A. ¿Aparece la mención a una tau en Ezequiel 9 del 4 al 6 en hebreo? B. ¿Esa tau, si aparece, tiene forma de una T o una cruz tipo X? C. ¿Hay alguna relación con la cruz de Cristo? ¿Alguna prefiguración, tal vez? De más está decir que ni en Reina Valera, que son las Biblias que normalmente usamos nosotros, ni en Traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, o algunas ediciones en inglés de origen protestante, aparece la mención a una tau o a una cruz.
¿Y qué le responden? El original hebreo, tal como veis aquí escrito, igual a taf, se traduce por señal, taf o tau, entendedme, yo os digo taf porque es tal como lo leeríamos en español. Se traduce por señal. Además, la letra taf es la última letra del alfabeto hebreo, una T, por lo que la correspondencia con la T griega, tau, es la que siguieron los traductores alejandrinos, por lo que el texto original hebreo hace mención a una señal, pero no dice qué señal es, pero en el texto griego esa señal se transformó en una tau, claro, siguiendo una lógica, ¿no? Y aquí incluso, mirad cómo ellos también utilizan strong, la misma concordancia que tantas veces estamos mostrando, y buscan la acepción para tau, y nos dice marca, firma, confianza, señal. Esta es la respuesta que se le da. A partir de aquí vamos a ir viendo aún más cosas, y algunos os estaréis preguntando, ¿y qué tiene que ver ahora esto con la fecha del retorno de Cristo? Pues ya veréis a qué conclusiones llegamos. Recordemos que todo esto lo estamos poniendo precisamente en el apartado de las referencias a los 6000 años de historia de la humanidad. Por eso ahora estamos hablando de la creación en 6 días, y al séptimo sucedió algo, y al séptimo milenio va a suceder algo. Recordando esto, vamos a seguir precisamente con Strong, y vamos a confirmar lo que este señor escribió allí. Vamos al texto de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 y versículo 6, donde aparece la misma palabra, tau. Referencia 8420. Marca, firma, confianza, señal. Nos remite a 8427 que dice tavá, marcar, descartar, arañar o imprimir, escribir, poner una marca. Por tanto, aquí se nos describe que taf es una señal o una marca, pero puede ser también como una firma y un algo de confianza. Por tanto, no sé si ya estos conceptos os están llevando algo a la memoria. Ya iremos viendo más sobre todo esto. En el mismo Strong, en esta concordancia, mirad en el alfabeto hebreo, vamos hasta la número 22, y vemos que como la última aparece taf, tau. ¿Y qué nos pone allí? Una T a su lado. Vemos a la izquierda, al lado del número 22, justo a su ladito mismo, cómo está en hebreo, cómo se escribe, y a la derecha su transliteración y pronunciación como T. Y ahora vamos al griego. En el número 19 tenemos precisamente esa T, esa tau, y también con su transliteración y pronunciación, T. Por eso los escritores, algunos cogieron y tradujeron precisamente los alejandrinos, el Antiguo Testamento en ese texto directamente como lo que habéis visto aquí. Por tanto, marca o señal, en hebreo taf o tau, con esta forma de signo. En griego tau, así, como una T de nuestro abecedario. Pero recordemos, y iremos viendo más cosas, cuál es la ubicación de estas letras en un idioma, en otro, su comparativa con el nuestro, el significado que se puede sacar de todo ello. Mirad también aquí como una tau, en protosinaítico, es igual como una cruz. En fenicio prácticamente es lo mismo. En etrusco vemos como el palo superior, después de ese punto central, desaparece y queda como una T, pero también en griego tenemos la tau, y en latín nuestra T, que es igual que en el griego. En hebreo vemos como el trazo es muy distinto, pero significa lo mismo. En árabe ta, también nada que ver cuando lo vemos así, ¿no?
Pues mirad también qué aparece aquí, porque nos va a servir para darnos cuenta de algunos detalles más. Aquí se cita todo el texto, precisamente que aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 9, del 1 al 6, y os lo voy a leer, porque quizás incluso, mientras leemos, podemos extraer otros conceptos y asociaciones también. Y gritó el Señor con gran voz a mis oídos, diciendo: se acerca la vista, oh castigo de la ciudad, y cada uno tiene en su mano un instrumento de muerte. Y he aquí 6 varones respetables, que venían por el camino de la puerta superior que mira al norte. Interesante lo de la puerta que mira al norte, interesante la cantidad de varones que aparecen aquí. Los que hayáis visto temas de puertas dimensionales, las últimas, los que hayáis visto también los temas del tercer Elías, enseguida vais a daros cuenta de que esto tiene mucha más significación de lo que podía parecer cuando leíamos hace un tiempo este texto bíblico. Y sigue diciendo el texto: y cada uno de ellos traía en su mano un instrumento de muerte. 6 relacionado con muerte, no con vida, Había también en medio de ellos un varón o personaje con vestidura, ¿de qué? Vestiduras de lino, el cual traía un recado de escribir en la cintura, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Por tanto eran 6 más, ¿quién? 1. Y este 1 era especial, Entonces la gloria del Señor de Israel se trasladó desde los querubines, sobre los cuales residía, al umbral de la casa, o templo, y llamó al varón que llevaba la vestidura de lino, y tenía en su cintura recado de escribir, y le dijo el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y señala con la letra tau las frentes de los hombres, que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. A aquellos les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad siguiendo en pos de él, y herid de muerte a los restantes. No sean compasivos vuestros ojos, ni tengáis piedad. Matad al anciano, al jovencito, y a la doncella, y a los niños, y a las mujeres, hasta que no quede nadie. Pero no matéis a ninguno en quien viereis la tau. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por aquellos ancianos que estaban delante del templo. Esta es la versión bíblica Torres Amat, que quizás algunos de vosotros también tenéis. Por tanto, cuando vemos esta traducción, nos estamos dando cuenta automáticamente, no solo en algo que pudiese ser una cuestión de pasado, sino que automáticamente esto nos lleva a pensar en una situación de futuro, en una situación sumamente cercana. ¿Quién va a ser marcado en sus frentes? No digo en su frente y en su mano derecha, digo en sus frentes. Va a ser marcado o sellado el pueblo de Dios. Por un lado hay la marca de la bestia, por otro lado hay la marca o el sello de Dios. Y el sello de Dios, como dice Elena White, no va a ser visto a los ojos, pero vamos a estar sellados y los ángeles sabrán quiénes son los suyos. Unos van a sufrir destrucción, muerte, sea quien sea, de donde sea, si no tienen la marca, la tau. Bien, esto ya nos lleva a pensar enseguida que esta marca, esta señal, la tau, debe ir relacionado con algo muy divino, que los otros no tienen, si no, no perecerían. Pero mirad qué nos sigue diciendo aquí. Este pasaje es uno de los pasajes más profundos e inquietantes que podemos encontrar en las Escrituras, en el cual se nos muestra que el Señor marca a su pueblo, el pueblo que está gimiendo, intercediendo y lamentándose al ver el pecado y la abominación en Jerusalén. ¿Qué va a suceder con los 144.000? ¿No van a tener acaso el mismo sentimiento
igual, corrupción por todos lados, pecado por todos lados, pero también en la casa de Dios, entre el pueblo teóricamente de Dios, y ellos van a ser los marcados, ¿eh? Es bien interesante que la palabra hebrea original, que generalmente se traduce marca o señal e incluso cruz, en el hebreo se hace mención de la última letra del alefato, que es el alfabeto hebreo, ellos lo llaman alefato, la letra tau, tal como se puede leer en esta versión llamada Torres Amat. O sea, por tanto, la tau es la última letra de ellos, de los hebreos. Existen numerosos escritos hebreos muy antiguos que explican el significado místico y espiritual de cada una de las letras hebreas, pero en esta oportunidad vamos a acercarle el zoom a la última letra, la tau, que es la letra en cuestión. El concepto de la letra tau es comprender la importancia de tener plena confianza en Dios, sin importar lo que pase a nuestro alrededor, puesto que lo que vemos es temporal, mientras que el Señor y su palabra son eternos y lo trascienden todo. ¿Y por qué llega el autor a esta conclusión sobre tau? Ya iremos viendo. Tau significa literalmente señal, sello, pero también significa más, lo cual representa la cualidad de los siervos buenos y fieles, así como la señal de la novia que se va a casar con el Señor. Cada una de las letras, asimismo, tiene un valor numérico en gematría o gimatría. El valor de la letra tau es 400. De esto podríamos hablar muchísimo y tal vez lo hagamos en otra oportunidad, pero solo para mencionar algo y mirad unos ejemplos. Bueno, por cierto, ya sabéis que en estos idiomas las letras significaban también un número, o se expresaban como un número. Por eso a veces para un nombre sumaban las letras de ese nombre, por cantidades que daba cada una de ellas, y el total de ese número se aplicaba a ese nombre, por tanto a esa persona también que lo llevaba. Eso ya lo sabemos del latín, el griego, el hebreo, pues igual. El Señor le reveló a Abraham que su descendencia iba a ser oprimida 400 años, y aparece en Génesis 15:13. 400 nos habla del fin de la opresión. Por 400 siclos de plata compró Abraham la tierra en la cual sepultaría a su muerta. 400 nos habla de enterrar lo muerto y andar en la vida del espíritu. 400 eran los hombres que acompañaban a Esaú al momento de reconciliarse con su hermano Jacob. 400 nos habla de perdón y reconciliación entre hermanos. A David se le unieron 400 hombres afligidos, endeudados, amargados en la cueva de Adulam, y él los restauró para convertirlos en temibles guerreros. 400 es número que representa restauración. Esto significa que los marcados con la letra tau han sido liberados de toda opresión, han dejado atrás sepultado al hombre viejo, son pacíficos y han sido restaurados y van detrás de nuestro David, Jesús. También el 400, según el judaísmo, representa al Shabbat, o sea, al sábado. Esto es el reposo que Dios da. Nos habla de la gracia de Dios, porque solo por su gracia somos salvos. Y el personaje a modo de arquetipo de esta letra en las Escrituras es David, representando al reino, Malhut. Por tanto, el Shabbat también está representado como este 400. Para los estudiosos de la gematría, la tau es sinónimo de David. Por esta razón vamos a ver los 7 salmos, 7 es número de perfección, que son conocidos como salmos acrósticos o alfabéticos, llamados así porque cada una de sus estrofas comienza con una de las 22 letras del alefato, comenzando con la alef y terminando en orden con la tau. La primera, la última, lo que diríamos el alfa y la omega, el principio y el fin. Hay una nota que nos dice, existen otros salmos acrósticos más, pero no son completos. Estos 7 contienen las 22 letras del alefato hebreo. Y aquí tenemos lo que son salmos acrósticos. En resumen, podemos notar de antemano que el común denominador de estos salmos es la protección, la liberación,
y la alabanza que brota de un corazón agradecido al contemplar la respuesta del Salvador que derriba a los enemigos. Es muy importante aclarar que una letra puesta sobre una persona no logra nada, sino sería algo similar a creer en un amuleto. Hace muy bien en decir esto el autor, ¿eh? Lo que debemos comprender es que esta letra simboliza una serie de acciones, un estado espiritual en concreto. Pero que a nadie se le ocurra, ahora me pongo un colgante con esta letrita, que tal y cual, y así, pues buena suerte y tonterías de esas. No, no, para nada, ¿eh? El autor nos hace referencia a los lugares donde aparece precisamente en estos salmos acrósticos, que son el alfabeto, de hecho, desglosado en distintos versículos, y nos menciona, por ejemplo, el Salmo 25, 21 y 22, sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza, libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El salmista declara que como consecuencia de poner en Dios su esperanza, la integridad, en hebreo, toni, y la rectitud, yosher, serían su protección, no una letra, sino lo que ésta representa en un lenguaje simbólico e incluso profético. Tom, el significado de tom es completo, de aquí íntegro. Etimológicamente la palabra íntegro, integer, significa intacto, es decir, no tocado o no alcanzado por ningún mal. Íntegro es la persona que está guardado en su totalidad, íntegramente por el Señor. Y así no os lo voy a leer todo, sencillamente os voy a pasar imágenes, para que veáis la connotación precisamente en cada uno de estos salmos donde aparece la tau. Y veréis que tiene correspondencia con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Realmente interesante las conclusiones que se hacen cuando se analizan los textos donde esta palabrita, esta letrita, aparece. Y voy directamente a este punto. Creencias judías sobre los 6000 años. El reino debe comenzar al manifestarse después de los 6000 años, el séptimo milenio, es decir, después del año 2240 de la era común. Estas son creencias judías, ¿eh? La creación del mundo se concluyó en el sexto día, en el que dijo, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Esto se cita en Bereshit, que ya sabéis que significa ahora Génesis, 1:31. Y en ese mismo día se terminó el crepúsculo, con las 10 cosas creadas entonces, Pirkei Avot 5:6. Lo mismo es válido para los 6 milenios, que es el mundo. Y esto sale en el Talmud, Rosh Hashanah 31. Ellos ya saben de que hay 6 milenios de historia de la humanidad. Y resulta que nosotros necesitamos que nos lo diga el espíritu de profecía. ¿Por qué? Quizás porque somos tan cortitos que no lo hemos sabido ver en la Biblia, y Dios nos lo tenía que mostrar allí para que nos diésemos cuenta que la Biblia, tan clara que es al respecto, otros quizás con más capacidad mental que nosotros, o con más estudio de la Biblia, aunque a veces lleguen a conclusiones erradas en según qué, ya se han dado cuenta de ello. Y los judíos hace muchos años que saben todo esto. Su conclusión y plenitud se alcanza en el sexto milenio, principalmente en su crepúsculo. La última generación de los talones mesiánicos, como los pies sostienen al cuerpo y a la cabeza. Pues precisamente en nuestra generación se alcanzará el objetivo de la creación, convertirla en una morada para Él, bendito sea. Cuán apreciada, privilegiada y responsable es nuestra generación. Comentario del rabí Menachem Mendel Schneerson al libro de Bereshit Génesis, extraído de la obra El Rebbe enseña. Lubavitch, Sudamericana, Buenos Aires, 1997, página 9. Esta gente lleva muchos años estudiando cosas. En algunas, ya os digo, quizás por no aceptar a Jesús como el Mesías, hierran drásticamente. Pero en muchas otras son capaces de dar lecciones bíblicas a cualquiera. Distorsiones satánicas como si fueran cristianismo. Atención a lo que ahora vais a ver. Hemos visto el texto bíblico,
que nos habla de la creación. Hemos visto la simbología de todo ello, el paralelismo con 6.000 años de historia, día de creación igual a 1.000 años de historia de la humanidad. Así llegamos a 6.000 años, y en el 7, ¿qué sucede? El retorno de Cristo. Pues vamos a ver ahora, después de ver lo que comentaban también los judíos, estas distorsiones de un grupo religioso que se dice que es cristiano, pero que realmente no lo es, y que sus orígenes son precisamente de lleno la masonería. Estamos hablando de los testigos que se llaman cristianos de Jehová. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días son otros, no tienen nada que ver, pero los testigos de Jehová y ellos tienen algo en común, y es que los dos fueron fundados por masones. Por tanto, ya podemos esperar que esos masones que jamás se retractaron de su condición masónica, pues ¿qué iban a ofrecer a sus fieles, a los que iban a añadirse a su movimiento? Pues evidentemente iban a contaminar el cristianismo de cosas que no tocan. Y ahora vamos a entrar precisamente en una revistita que me dieron esta misma semana. Llamaron 2 señoras a mi puerta, evidentemente testigos de Jehová, porque ya sabéis, o pasan para cambiarte el recibo de la luz o el agua para hacerte ofertas, o son testigos de Jehová. Es difícil que pase nadie más por una casa actualmente. Y me dieron esta revista después de tener una charla, después de plantearles precisamente cómo su religión venía de la masonería. Una fue dispuesta a querer escuchar algo, pero la otra se puso de un nerviosismo total y bueno, a temblar y demás. Ya sabéis, esas típicas reacciones de las personas que ya creen que lo suyo es verdad, no le digas nada más, y es igual, que ante Dios ellos ya están bien. Bueno, pues ya sabéis, son lo que pasa tantas veces, ¿no? Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Igual viene alguien, te dice algo, y tú lo rechazas porque no es de lo tuyo. No, cuidado, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Pues esta vez creo que he retenido lo bueno de ellos. Lo bueno, que es algo malo, además. Y diréis, ¿cómo puede ser? Para que lo veáis, y para que veáis cómo Satanás, evidentemente, no se está quietecito. En esta revista, que es una de las famosas que ellos editan, El Despertar, ya veis, es de marzo de 2014, resulta de que la portada, ya vemos un mundo en el espacio, con unos haces de luz, y nos dice lo que nadie le ha dicho sobre la creación. Pues sí, creo que mucha gente ha dicho lo mismo que ellos dicen aquí sobre la creación, pero ellos son unos de los encargados de difundirlo más. Y vamos a ver qué conceptos son. Primero de todo, mirad esta parte de la izquierda, donde nos dice lo que nadie le ha dicho sobre la creación. Miles de millones de personas han leído o escuchado lo que dice la Biblia sobre el origen del universo. Dicho relato de 3.500 años de antigüedad comienza con la famosa frase: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo que muy poca gente sabe es que los dirigentes de muchas religiones, así como los llamados creacionistas y fundamentalistas, han transformado el relato bíblico de la creación en una sarta de cuentos que apenas se parecen a la historia original. Y ahora veremos en qué se basan para decir todo esto. Porque mirad de quién está hablando, de creacionistas y fundamentalistas. Ellos están tirando tierra a estos. Esos cuentos que ni están en la Biblia ni concuerdan con los hechos probados por la ciencia, han llevado a muchos a creer que el relato de la creación no es más que una leyenda. La verdadera historia de la creación es prácticamente desconocida, y eso es una lástima, ya que la Biblia ofrece una explicación lógica, creíble y científica sobre el origen del universo. ¿Le gustaría conocerla? De seguro se llevará una grata sorpresa. Yo creo que lo que nos vamos a llevar es las manos a la cabeza cuando veamos los disparates puestos. Claro, sabiendo lo que sabemos, otros se lo van a tragar, como muchos se lo han tragado, y ellos todos. Primero nos habla del creador sin creador. Esto es igual, me lo voy a saltar. Voy directamente a este punto que vemos aquí. ¿Cuánto tardó Dios en crear el universo? La Biblia afirma que Dios creó los cielos y la tierra.
Esta es una declaración muy general, no especifica cuánto tiempo le tomó crear el universo ni los métodos que empleó. En cambio, los creacionistas piensan que Dios creó el universo en 6 días de 24 horas. Esto es mentira. Esto es mentira. Los creacionistas no creen que el universo se hizo en 6 días de 24 horas. Esto se cree sobre la Tierra, no sobre el universo. Una cosa sería decir quizás nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, ya para decir algo, o nuestro sistema solar. Estamos reduciendo el ámbito, pero jamás el universo, por favor, no digamos tonterías. Pero bien, esta idea rechazada por la comunidad científica, toma, y hasta por mí, que no soy nada de eso, se basa en una grave malinterpretación de lo que enseña la Biblia. Veamos qué dice en realidad este libro. La Biblia no apoya la afirmación de los creacionistas y fundamentalistas de que los días creativos duraron 24 horas cada uno. ¿Es esto verdad? La Biblia no dice y fue la tarde y la mañana un día. Si está hablando de periodos y no de días de 24 horas, ¿por qué tiene que decir la tarde y la mañana un día, o el segundo día, o etcétera, etcétera? Bien, entonces, querrán decir estos señores que lo que pone la Biblia a ellos no les interesa leerlo tal como está, y les va bien llevarnos a otros derroteros. Vez tras vez la Biblia usa el término día para hablar de diversos periodos de tiempo, a veces de duración indeterminada. Ese es el caso del relato de la creación que aparece en el libro bíblico de Génesis. ¡Pam! Y se quedan tan anchos. Cada uno de los 6 días creativos de Génesis pudo haber durado miles de años. ¿Sí? ¿Seguro? Cuando comenzó el primer día, Dios ya había creado el universo y la tierra. ¿Y por qué dice que los creacionistas dicen que no? Si esto muchos creacionistas ya lo dicen. Algunos dicen que quizás la Tierra ya estaba y otros que la Tierra se crea en ese momento. Pero del universo nadie habla que no. Todo parece indicar que los 6 días creativos fueron largos periodos de tiempo durante los que Jehová preparó nuestro planeta para ser habitado por el ser humano. Todo parece indicar. No, yo diría que nada parece indicar eso. Eso es lo que algunos quieren que indique la Biblia, pero la Biblia no indica eso para nada. El relato bíblico de la creación no contradice los cálculos científicos sobre la edad del universo. Bueno, si ellos lo dicen. Pero mirad ahora, ¿qué pone a la derecha? ¿Se valió Dios de la evolución? Claro, una cosa va asociada a otra. Cuando se habla de 6 días literales en la Biblia, se habla de que cada especie se hace, etcétera, etcétera, pero de evolución, la Biblia, ¿cómo que no? Muchas de las personas que no creen en la Biblia piensan que la vida surgió al azar a partir de compuestos químicos inertes mediante algún proceso misterioso. Supuestamente, en cierto momento, se formó un organismo semejante a una bacteria capaz de duplicarse. Con el tiempo de aquel organismo evolucionaron todas las especies que existen hoy. Eso querría decir que el ser humano, con su diseño extraordinariamente complejo, desciende de las bacterias. Hay otras personas que creen tanto en la evolución como en la Biblia. Creen que Dios produjo la vida en la Tierra y luego se limitó a supervisar y quizás dirigir el proceso de evolución. Sin embargo, la Biblia no dice nada por el estilo. Supongo que lo está diciendo prácticamente por el catolicismo, ¿no? Que ya sabéis que aceptó la idea de la evolución, que Dios crea, pero a través de la evolución va a que todo transcurra, ¿no? Pero esto lleva a una problemática, y también para ellos. Si hay largos periodos en los cuales todo tiene que ir sucediendo, la evolución habla de muerte, ¿no? Para que las cosas se transformen hace falta ir muriendo. Y digo yo, ¿y cómo se puede morir antes de que entre el pecado? Si el pecado es muerte, pero si no hay pecado no había muerte. Algo no cuadra, señores? Lo que la Biblia dice es que Jehová creó los diversos géneros de plantas y animales, así como a un hombre y una mujer, perfectos con conciencia de sí mismos y la capacidad de amar y actuar con sabiduría y justicia.
Obviamente los géneros de animales y plantas que Jehová creó han experimentado cambios, con lo cual se han producido variaciones dentro de cada género. En algunos casos las diferencias son muy marcadas. El relato bíblico de la creación no contradice las observaciones científicas de variaciones que tienen lugar dentro de los géneros. Mirad cómo están intentando asociar una cosa con otra para que todo más o menos cuele, ¿no? Línea cronológica de la creación. Y nos ponen aquí y aquí, ya veis, todo el proceso por días. La Biblia no apoya la afirmación de los creacionistas y fundamentalistas de que los días creativos duraron 24 horas cada uno. Y nos van relatando el texto de Génesis día por día. Por tanto, llega un momento en que uno dice, entonces, cuando la Biblia nos dice tarde y mañana, ¿no significa un día, en este caso? ¿Pueden ser largos periodos? Si se acepta la teoría de que son largos periodos, yo qué sé, imaginaos que cada día de la creación, Dios para crear las plantas tarda 1000 años o no sé cuántos miles o millones, no lo sé, y así para cualquier cosa. ¿No hay algo que queda afectado con todo esto? ¿Algo que aparece en las Biblias y que es básico y que tiene relación precisamente con la Tau? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a verlo. Cita de Ellen White sobre la literalidad en el relato de la creación. Sabéis, hay pastores, incluso adventistas, que no creen que la creación haya sido en días literales, tal como narra el Génesis. Evidentemente, estas personas difícilmente creen en el espíritu de profecía a través de Ellen White, pero además difícilmente creen en muchas otras cosas de las que hemos venido presentando, por más claras que estén y sean más que evidentes. A todos ellos y a todos nosotros, Elena White nos escribió algo, gracias a Dios, que no tiene desperdicio. Y lo hallamos en el libro Patriarcas y Profetas. Capítulo 9, la semana literal. No vamos a leer todo el capítulo, voy a coger solo las primeras 2-3 páginas. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación, y en el séptimo Dios reposó, y luego bendijo ese día, y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Entonces uno se pregunta, si todo fue hecho en períodos largos, ¿podían ser períodos distintos uno de otro respecto a los días de la creación? Quizás entre hacer el primer día y el segundo día pasaron 1000 años, y entre el segundo y el tercero igual pasaron 4 millones. No necesariamente entonces los lapsos de tiempo serían los mismos períodos. Si esto es así, evidentemente a Adán no se le puede dar una semana de 7 días de tarde y mañana, porque habría unos días que durarían mucho más y otros muchos menos. La lógica no está por ningún sitio. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día de sábado, y cita la versión de Torres Amat, Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo, por esto bendijo el Señor el día sábado y le santificó. Versículo 11. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo,
porque Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre ha de abstenerse de trabajar, en memoria del reposo del Creador. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos períodos. Esto es distinto del método que él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Lo habéis visto antes, ¿no? Precisamente hace un momentito. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 33, 6, 9. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Génesis 2:4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que ésta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etc., mucho mayores de los que existen hoy día, o que hayan existido durante miles de años. Y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Lo curioso es que ahora ya esto tampoco se termina de creer, ha cambiado, porque ahora todos esos descubrimientos antediluvianos, incluso ya hemos visto de restos humanos, no solo de edificaciones o árboles petrificados, lo tapan como si fuera una mentira, sobre todo en cuestiones de restos humanos o de inventos de tecnología humana. Otros sí, siguen diciendo esto. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Si tenéis dudas de esto, repasad las temáticas que presentamos sobre los antediluvianos con un montón de pruebas que a muchos les van a maravillar, porque normalmente esto no te lo van a enseñar ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, ni en los documentales de televisión. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio,
caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. Esas pruebas ahora dicen de que no van acorde con lo que nosotros exponemos. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Aquí está la cuestión. Todo esto se dice para descartar el sábado como día de reposo, como señal de Dios para su pueblo. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales, y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que éstas son tan obscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Y ya lo vemos, cómo continuamente van saliendo teorías y teorías y teorías que van contradiciendo a teorías antiguas y al cabo de otro tiempo vuelve a salir otra y así continuamente. Van a la deriva. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Es un proceso lógico, que tantas veces se cumple. Pues bien, Elena White es muy clara, los días son literales, pero no hace falta recurrir a ella. Solo estudiando las Escrituras nos damos cuenta que lo que nos están diciendo en ese caso los testigos de Jehová, eso sí que es un auténtico disparate. Y más cuando nos damos cuenta que por encima de todo lo que se quiere es pisar el sábado. Precisamente esta denominación tira por tierra los mandamientos de Dios, diciendo que Cristo los clavó en la cruz, que no hace falta ya guardarlos, pero curiosamente no matan, no roban, no a nada, pero cumplen 9 mandamientos, porque siguen sin adorar imágenes. ¿Qué sentido tiene no adorar imágenes porque lo dice un mandamiento de Dios, y en cambio en otro mandamiento que pone que tienes que observar el sábado no lo quieres? Por eso, ese señor masón, su fundador, inventó la tontería
de que esto eran la creación, no días literales, eran periodos. Así el sábado ya no importaba. Estemos atentos, porque por un lado o por el otro nos podemos quedar sin la tau, nos podemos quedar sin la señal de Dios en nuestras frentes. Y ahora, por si fuera poco, vamos a ver otro plagio satánico. Y importante. Mirad que aparece en este colegio, San Antonio, significado de la tau. ¿Quiénes son los que utilizan la tau en el catolicismo? ¿Lo sabéis? Pues iremos viendo esto. Estuvimos hablando sobre este tema en Puertas Dimensionales, los franciscanos. La tau es la última letra del alfabeto hebreo. Con significado simbólico se usaba ya como signo de salvación y amor de Dios a los hombres. Se hablaba de ella en el libro de Ezequiel, cuando Dios ordena a su ángel imprimir sobre la frente de los que seguían a Dios este signo de salvación. El Señor dijo: pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y marca con una tau sobre la frente de los hombres que gimen y lloran. Ezequiel 9:4. La tau es, en efecto, signo de redención. Es signo externo de una nueva vida marcada con el sello del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. ¿Es solo en el día de nuestro bautismo? Desde luego, en el día de nuestro bautismo pasamos a estar inscritos en el libro del cielo porque queremos formar parte del pueblo de Dios. Allí verdaderamente estamos ya escritos. Pero marcados con el sello del Espíritu Santo, a veces no es sencillamente cuando nos bautizamos. Puede ser también en algunas otras situaciones. Y especialmente cuando sabemos que hay un sello especial para el pueblo de Dios, que no es cuestión solo de una letra, es cuestión de un mandamiento. Y es el sábado, precisamente. Pero sigamos viendo qué dicen ellos. La tau fue usada inmediatamente por los cristianos. La encontramos ya en las catacumbas romanas, porque para ello recordaba la cruz sobre la cual se inmoló Cristo para la salvación del mundo. San Francisco de Asís, por la semejanza que la tau tiene con la cruz, la amó de tal forma que tanto en su vida como en sus gestos ocupó un lugar especial. En Francisco, el signo profético de la tau se sublima, actualiza y alcanza el valor de salvación, pues él mismo se siente salvado mediante el amor y la misericordia de Cristo que muere. El amor de Francisco hacia este signo nacía de la apasionante contemplación de la cruz, al valorar la humildad y misión de Cristo, que en ella mostró a toda la humanidad la prueba más grande de su amor. La tau era primordialmente para Francisco el signo concreto de su salvación y de la victoria de Cristo sobre el mal. Evidentemente la cruz es donde mira el cristiano, ¿no? Porque cuando ve la salvación es en Cristo muriendo en la cruz. Claro que la cruz implicaba un algo muy importante para la salvación, pero recordemos que si no había precisamente la llaga en su costado, esto hubiese quedado a medias. A pesar de todo, este concepto, ya veis que va bastante bien encarado, pero claro, ¿sabemos algo de Francisco de Asís? Mirad los temas de Puertas Dimensionales y veréis cómo estuvimos mostrando sobre Francisco de Asís toda su característica de espiritismo que indujo a sus seguidores, a los franciscanos, y ellos, muchos, quizás ni lo saben. Si no os lo creéis, buscad en esas conferencias. Pero sigue diciendo aquí: la tau tiene una honda tradición bíblico-cristiana. Francisco comprendió de tal modo su profundo valor espiritual y de forma tan radical hizo suyo este signo, que a través de las llagas llegó a ser tau viviente que él había contemplado y amado constantemente. A través de las llagas, porque a él también le salieron llagas. Qué cosas, ¿eh? La tau tiene una honda tradición bíblico-cristiana. Bueno, es lo mismo de antes, pero mirad este detalle. Él, ¿qué es lo que estaba contemplando en verdad? ¿Dónde iba su devoción? A la tau.
a la forma, a la letra. La tau usada por Francisco como firma propia puede verse en el autógrafo de la bendición que da a Fray León y que se venera en la sala de las reliquias en la Basílica de San Francisco de Asís. Había sido tan importante el signo más que el mismo Cristo. La tau, signo concreto de una devoción cristiana, es sobre todo compromiso de vida en el seguimiento de Cristo, pobre y crucificado. Y esta es la teoría de los franciscanos, pero ya sabemos que en verdad no iba por aquí el asunto. La tau, por tanto, debe recordarnos una gran verdad cristiana. Nuestra vida salvada y redimida por el amor de Cristo crucificado, y debe ser cada día más vida nueva de entrega y amor hacia Él. La tau, por tanto, debe recordarnos una gran verdad cristiana. Nuestra vida salvada y redimida por el amor de Cristo crucificado, y debe ser cada día más vida nueva de entrega y amor hacia Él. Llevando este signo, mirad lo que nos dice aquí, llevando este signo, vivamos su espiritualidad, demos razón a la esperanza que mediante Él nos llega y reconozcamos seguidores de Francisco. Por tanto, una vez más, es como llevar el crucifijo, como si la tau, esa letra, llevándola a nosotros, nos transfiriera algunas facultades especiales. Recordemos el primero de los escritos que hemos mostrado hoy, donde precisamente el primero o el segundo nos decía el autor que no hiciésemos eso, porque eso es una aberración, y evidentemente lo es, totalmente. Incluso, mirad, tienen una oración, bendice Señor esta tau. Bueno, no es también bendecir los rosarios, bendecir no sé qué, y luego lo utilizan y ya están, benditos. Bendice a quien la lleva como signo de salvación y libertad interior, invocando a tu santo nombre y la intercesión de tu siervo Francisco. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Por tanto, invocas su santo nombre, se refiere a Dios, pero ¿a quién más? La intercesión de su siervo Francisco. Por tanto, es una puerta abierta dimensional, ¿a quién? A invocar a un muerto, y el muerto no te va a venir, ni aunque se llame San Francisco de Asís, porque está muerto, va a ser un demonio el que va a entrar en ti, el que te va a transmitir conceptos, vivencias y demás. Esto, señores, es espiritismo. Por tanto, los plagios satánicos se basan en una gran verdad, pero ¿cómo terminan? Siempre desviando las cosas hacia su punto, hacia el punto que Satanás busca. Y muchos cristianos sinceros están cayendo en eso. Y vamos a ver algo más sobre TAF, sobre la tau. Aquí tenéis tau, significado, sello, marca, firma. ¿Y cuál es su numeración? Bueno, aquí vemos más cositas. Instrucciones, orientaciones, guías de la Torá, tamim entero, completo, tenshuvá, regreso, retorno, talmid, discípulo, aprendiz, 400 años en Misraim, Egipto. Fijaos sobre todo en una de estas partes donde implica la T, la tau, que es precisamente teshuvá, regreso, retorno. Automáticamente entonces, ¿a qué nos lleva esta letra? A la segunda venida de Jesús. Recordemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y resulta que allí mismo nos estaba hablando del regreso, del retorno. Él es el alfa y la omega, principio y fin. Alef y tau. Taf o tau es igual a 400 en gematría, da ese número, y ya sabemos, y lo vimos anteriormente, como esto en el fondo es una referencia, olvidémonos de los ceros, al número principal, en este caso al 4. Y esto no es un invento, ya lo estuvimos mostrando por qué se funciona así. En los 10 mandamientos, el cuarto es el sábado, precisamente. ¿Y qué más? En el año 4000, desde la entrada del pecado, Jesús muere en la cruz. ¿Os dais cuenta de la importancia de esta letra? Que nos está asociando la creación con el sábado
con la muerte de Cristo en la cruz, y ya hemos visto también con su segunda venida, vamos a ver unas pistas cabalísticas que nos van a servir para darnos cuenta de algo muy importante. Aquí nos dan una explicación, los cabalistas, sobre el alfabeto hebreo, el Aleph Bet. Cada alfabeto tiene sus secretos, su historia y su poesía. El hebreo no presenta únicamente la convención de darle forma escrita a un sonido. Las letras son asociadas al ser humano, ya que se las consideran que tienen cuerpo, alma y espíritu. Esto es lo que creen los cabalistas. Se enseña que el universo fue creado por 10 expresiones de Dios. Las sefirots, que ya vimos cómo precisamente se basan en el árbol de la vida, el árbol sefirótico, con esas formas que ellos le dan, entrelazadas y demás. Compuestas por las letras hebreas que, como bloques de construcción, fueron las herramientas para establecer el orden de todo lo creado. Esta emanación creadora se repite constantemente porque de lo contrario se volvería a la nada. Las 22 letras sagradas, más las 5 terminales, Sofit, son las fuerzas espirituales profundas en todo este proceso que está siempre en movimiento. Los 7 cielos representan niveles espirituales, cada uno, dice aquí, es el producto de la combinación de las fuerzas representadas por las letras. Las letras representan fuerzas. Ellas en sí mismas, sus nombres, su forma gráfica, su valor numérico, gematría, y su respectiva posición en la secuencia del Aleph Bet, tienen una razón de ser de origen divino. Se enseña que las consonantes son las expresiones del espacio y tiempo en nuestro mundo, así como las partes de nuestro cuerpo que se encargan de articularlas. Por eso los textos sagrados no presentan vocal alguna ni signos de pronunciación, ya que las letras cobran vida entonces y se complementan en un todo como poseedoras de alma y espíritu, solo cuando se las pronuncian con la melodía del habla al exhalar aire, que es el hálito de vida que Dios le ha dado al hombre, junto con el talento de crear. Así el hombre mismo participó en esos tiempos iniciales con uno de los primeros actos humanos de darles nombre y significado a todas las criaturas y cosas creadas. Están equiparando al ser humano, al hablar, darle nombre a los animales y demás, con la acción misma de Dios de crearlo todo a través de la palabra. Son cosas curiosas e interesantes, de explicaciones, que ahora vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos precisamente a esta letra, la Tau. Y preparaos porque ahora viene lo bueno. 27ª. Ya sabéis que es la número 22, pero a través de esas otras 5 letras que hay también que ellos han comentado antes, en total pueden ser 27. Símbolo de perfección y verdad. Las letras Shin y Tav son vecinas cercanas en el Aleph Bet, en el alfabeto, ya que la Shin está por falsedad, la Tau por Emet, verdad. La naturaleza de la verdad es que al final es la que perdura. Démonos cuenta cómo hay siempre esos conceptos que van asociados y en cambio son tan contrarios, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo en los últimos temas de puertas dimensionales. La falsedad no tiene pies, base, mientras las letras de Met están sobre bases firmes. Ellos, mirad cómo estudian hasta la forma de las letras. Es distinto de lo que nosotros podemos tener en nuestro alfabeto. Ellos también le dan un significado a la forma de la letra. Verdad es vida, ya que no hay pequeña falsedad. Inclusive una pequeña porción de ella convierte la verdad en mentira. Y Emet, cuando falta la Aleph, igual a 1, que es la primera, la palabra que queda es Met, igual a muerte. La verdad es el sello de Dios. La verdad no deja nunca de existir. Curioso, ¿eh? Para ellos ya dicen, la verdad es el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios en los mandamientos? Ya lo vimos en estudios bíblicos, es el sábado. Tengamos eso presente.
La permanencia de Met en la historia de la creación se basa en que la Torá comienza con Bet. Al examinar las tríadas consecutivas en el Aleph Bet, las tríadas dan 9. La gematría de Sheker, falsedad, es igual a 6. Ninguno de los nombres de las letras contiene el Sheker. Tav denota el destino final del hombre, ya que la perfección no es solo un atributo de Dios, el hombre debe buscarla. Su forma se deriva de una resh y una vav, volteada. Como la última letra del alfabeto hebreo, comprende también el significado de final o totalidad. La tav, o tau, es una combinación simple de las letras dalet y vav, o sea que es una conjunción de 2. Valor numérico, recordémoslo, 400. Sonido sefárdico, o sea, de los judíos auténticos, T. Los askenazi, no, sonido S. Pero para los sefárdicos, los que tienen su origen en Sem, precisamente, es T. Y atención ahora, una deducción de todo esto. Hemos dicho que para ellos las letras también significan algo en su forma, ¿eh? Y estamos viendo algo que es verdad, en contra de la falsedad, es vida en contra de la muerte. Además, tríadas. Interesante, ¿eh? En las letras hebreas se funciona también con tríadas que dan 9. 9 era el número de juicio, y además va asociado a tríadas, a 3. Es curioso que ellos mismos, aún muchos de ellos, por desgracia, no creen en la divinidad de 3, y hasta en sus letras eso se muestra, en su alfabeto. Pero vayamos viendo algo interesante como deducción. Recordad, ¿veis la letra? ¿Qué es esto? Ellos dicen que se basan estas letras como algo sobre pies, sobre bases. ¿Qué es esto? ¿No recuerda nada? La Pascua. ¿Qué sucedió en la Pascua? Nos remontamos a Éxodo capítulo 12, vamos a ver unos pocos versículos al respecto, salteados. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y la sangre os será por señal. ¿Por qué entonces? Por tau, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel, que es la parte de arriba, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa letra es una señal que debía estar en las casas, en la puerta, en la entrada, dintel y las 2 maderitas de al lado. Todo esto, además, os lo dejo con un pensamiento. Vemos que esto va asociado a la Pascua. Esa letra tenía el significado como de puerta. Este capítulo, el capítulo 12 de Éxodo, lo vamos a llegar a analizar de arriba a abajo, versículo por versículo. Y no hoy, pero más adelante, cuando lo hagamos, nos vamos a dar cuenta que en Éxodo 12 se nos dice algo muy interesante que tiene que ver con esto. Pascua, mirad los signos,
igual a la cruz. Recordemos que Jesús cuando muere, en Pascua. ¿Y qué cumplía él en la Pascua? El cordero sacrificado, esa sangre puesta como señal para su pueblo que les daba la salvación. ¿Qué le sucedió a Cristo en la cruz? Derramó su sangre. Pascua igual a cruz, igual a segunda venida de Jesús. Hemos visto que el atao que representaba también retorno, venida, segunda venida de Jesús. ¿La Pascua será en la segunda venida de Jesús? ¿La segunda venida de Jesús será en Pascua? Ya hablaremos de esto. Pero ahora vamos a hacer un breve recopilatorio, para que empecemos a asociar una serie de conceptos que no pueden dejarnos indiferentes. Génesis capítulo 2, estuvimos leyendo Génesis 1 entero y Génesis 2 del 1 al 3, relato de la creación. Mirad qué hay entre los versículos 4 y 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En estos 3 versículos nos está asociando la creación ¿con qué? Con que no había llovido aún sobre la tierra. ¿Y cuándo es que llueve por primera vez? En el diluvio. Hemos visto Génesis 1:1, cómo nos hablaba de origen y final, de creación y segunda venida de Jesús. Pero vemos que el mismo texto en Génesis 2 nos está hablando de la creación asociada a diluvio, al agua que aún jamás había llovido hasta el momento del diluvio. Antes la tierra se regaba por un vapor que subía. Pero mirad qué otra cuestión. Vamos a ver una referencia a Oriente, a Orión, creación, segunda venida. Los versículos siguientes de Génesis 2, del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Dónde de Edén? ¿Dónde lo plantó? ¿En qué lugar? Lo plantó al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea que cuando Dios creó, lo puso al oriente, al hombre, sin pecado. ¿Qué va a suceder en la segunda venida de Jesús? ¿Por dónde vendrá Él? Por oriente. ¿Y dónde iremos nosotros? Ya sin pecado, perfectos. Al oriente, a Orión, al cielo con Jesús. Y puso allí al hombre que había formado, vuelve todo a su origen. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo va asociado con el árbol, una vez más. Puede ser el árbol de la vida, o puede ser también lo que terminó siendo una desgracia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual el hombre comió con la mujer, y allí entramos en los 6000 años de pecado de la historia de la humanidad, y cuando se terminen viene Cristo. Y ahora vamos a ver un libro bíblico fundamental, pero hoy no lo vamos a ver, nos vamos a quedar aquí, en el cual vamos a terminar de enlazar todos estos conceptos, y que nos va a sorprender muchísimo, pero recordad, todo esto en el contexto de los 6000 años de historia de la humanidad, para saber cuándo Cristo iba a volver. Hay un libro bíblico que es fundamental, básico,
Pero dentro de este libro veremos que también hay un capítulo fundamental. Antes, uno de los versículos que hemos citado al inicio de la charla de hoy está precisamente en ese lugar. Pues bien, aquí lo vamos a dejar, porque aún nos seguiremos llevando gratas sorpresas para poder demostrar que sí hay fecha para el retorno de Cristo. No hay día y hora, pero sí sabemos cuándo vendrá Jesús. Antes hemos dicho, ¿será en Pascua? ¿Será en Pascua que vendrá Jesús? ¿Pero en qué Pascua? ¿Cuándo se cumplen estos 6000 años? Iremos viéndolo aún con muchos más detalles. Hemos hablado de las citas de Elena White sobre 6000 años. Estamos viendo cómo el relato de la creación nos lleva exactamente a lo mismo, pero aún hemos de analizar otras citas con otros números, que la misma habla y nos va a dar todos los indicios, con toda la claridad, si nosotros queremos ver. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a captar todo lo máximo posible de tu palabra. Tú sabes que somos muy limitados. Tú sabes que estos 6000 años casi que tenemos encima nos han dejado verdaderamente hechos polvo. Pero te queremos pedir que tú nos ayudes a crecer física, mental, espiritualmente, en todos los sentidos, Señor. Pero sobre todo a poder ser capaces de crecer en tu conocimiento. Bendícenos, Señor. Tú sabes que queremos estar contigo. Y gracias porque nos das todas las señales para saber que esto se está terminando. Nos quedan unos pocos años para aguantar aquí, si es tu voluntad. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a resistir hasta el fin, pero no solos. Ayúdanos a pregonar tu mensaje de salvación, el mensaje de los 3 ángeles y del cuarto que se añade con toda la fuerza para preparar un pueblo para tu venida. Nos vienen cosas muy difíciles, vienen grandes desgracias a este mundo y a tu pueblo. Pero te queremos pedir que si es tu voluntad, Señor, podamos estar entre los salvos algún día, muy, pero que muy pronto. Todo te lo pedimos por esa preciosa sangre, la de Jesús derramada en la cruz, por nosotros, en sus manos, en su cabeza, en sus latigazos que le dieron, en ese costado que nos da la vida, Señor. Ayúdanos a ser salvos, por favor. Perdona todos nuestros pecados, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.